En el presente video tocaremos el tema de perspectivas peruanas a futuro, desarrollando los siguientes temas. Antecedentes políticos y económicos del Perú, perspectivas políticas del Perú, perspectivas económicas del Perú, visión a futuro del Perú en el ámbito político y finalmente visión a futuro del Perú en el ámbito económico. Antecedentes económicos y políticos del Perú. Nos remontaremos a los años 1969, tras la toma del poder del comandante Juan Velasco Alvarado por medio de un golpe de Estado, el cual trajo como consigo la reforma agraria. Esta reforma consistía en la eliminación de la propiedad privada, la cual trajo como consecuencia más de 10.5 millones de explotaciones de hectáreas. Y no solo eso, sino que también se generaron empresas cooperativas, las cuales fracasaron rápidamente debido a la desinformación. Y también nuestra producción nacional se redujo en un 17% y el índice de desarrollo humano también se redujo. Para los años 1990, tras el primer mandato del presidente Alberto Fujimori, su primer ministro trajo una serie de medidas para combatir la hiperinflación dejada por el anterior presidente Alan García. Esta trajo como consecuencia de que varias empresas fracasaran y que también en la canasta básica subiera. Damos un ejemplo de que la leche subió en un 175%. Y no solo eso tenía que afrontar el presidente Alberto Fujimori, sino que el terrorismo, el cual había avanzado en gran mayoría debido a la dejadez de los anteriores presidentes. Y en el ámbito político se generó una inestabilidad política debido a que el poder legislativo censuraba a varios de sus ministros. Esto trajo como consecuencia de que el presidente para el 5 de abril de 1992 genere un autogolpe de Estado y tomara el Congreso. Para los años 2000, su tercer mandato del presidente Alberto Fujimori, él renunció por vía fax desde Japón debido a diferentes videos donde se veía a su asesor Vladimiro Montesino pagando a diferentes legisladores, diferentes políticos para que lo beneficien al presidente Alberto Fujimori. Como vemos, esta historia se está repitiendo no solo anterior, sino hoy día. Anteriormente también vemos que es una serie de cadenas que sigue un patrón, pero nosotros debemos eliminar esa serie de cadenas. Y como dicen, para mejorar en el futuro debemos ver nuestro pasado. Perspectiva política del Perú. Demos una mirada a la política peruana hasta la década de 1980. La política peruana siempre tuvo esa tendencia a convertirse en un lugar donde exista la lucha por el poder, donde participan diferentes fuerzas políticas con solo una finalidad, el hacer prevalecer sus intereses particulares. Tradicionalmente, los partidos políticos y sus respectivos líderes estaban interesados en la costa peruana, así como las áreas urbanas, ya que según el sufragio censitario, imponían que debían votar las personas que sabían leer y escribir. Pero ya después, en 1980, por primera vez, se dio las votaciones sin este requisito censitario. Y en 1980 continuó la política no institucionalizada. Los protagonistas fueron dos grupos, los de derecha e izquierda, pero no supieron tomar las medidas suficientes para poder superar los diferentes problemas sociales como la crisis económica y la expansión del terrorismo. Y con todo esto perdieron la confianza y el apoyo del pueblo. Política peruana en el siglo actual. Luego de la caída del gobierno de Fujimori, la política peruana no tuvo mejoras en cuanto a niveles de institucionalización. Claro está que se logró parar el péndulo económico y poder mantener una política macroeconómica, pero las principales fuerzas políticas no se han puesto de acuerdo a lo que refiere a otros temas que también son importantes, como la superación de desigualdad y pobreza, y las próximas decisiones que se tomarán por el bien del desarrollo de la sociedad peruana. La política peruana en tiempos de pandemia. En marzo del 2020 llega el coronavirus, que develó las carencias que teníamos como país. A pesar que tengamos el crecimiento sostenido del PBI, no fue capaz de lograr asegurar la vida de nuestros ciudadanos. Vizcarra tuvo que aceptar y enfrentar todo esto con un sistema de salud colapsado y con una población en su mayoría informal, logrando así que sea mucho más difícil garantizar las medidas de la cuarentena. Historia de la economía peruana. La economía del Perú históricamente siempre se basó en la explotación, procesamiento y exportación de recursos naturales, principalmente en el sector minero, agrícola y pesquero, desde la época prehispánica hasta la actualidad. También atravesó severas crisis económicas, como el sistema de industrialización por sustitución de importación, que sucedió entre los años 1950 y 1970. Otra crisis económica sucedió en el primer gobierno de Alan García, en 1985 y 1990. Esta crisis pasó a ser
de una inflación a una hiperinflación, seguido por la devaluación del INTI peruano. En el gobierno de Alberto Fujimori, el INTI terminó devaluándose por completo y fue reemplazado por el sol. Perspectiva económica del Perú. Actualmente el crecimiento de la economía del Perú se ha visto estancada por la coyuntura internacional, la incertidumbre política y la falta de planeamiento estratégico. Estos puntos son los que el gobierno debe afrontar para lograr un crecimiento económico superior a los años anteriores. Los sectores que más aportan a la economía son el sector minero, que es vital para el Perú, ya que gran parte de la economía depende de las exportaciones de los metales como cobre, oro, plata, zinc y plomo. Otro de los sectores que más aporta a la economía y que además ha sido afectado por la pandemia es la construcción y manufactura, que son los que más empleos aportan al país. El sector turismo, que se vio muy perjudicado y recientemente se le incluyó en la reactivación económica. Y la agricultura, que es un sector muy importante que está sufriendo mucho en estos últimos tiempos, no solamente por la pandemia, sino también por los conflictos bélicos que actualmente está sucediendo en el mundo, y que en los primeros meses del año ya hubo un incremento de precios de productos agrícolas debido a la escasez de los fertilizantes. Ahora hablemos sobre la visión a futuro del Perú en el ámbito político. Para poder proyectar una visión concreta sobre el futuro político del Perú y definir tres principales características realistas, debemos analizar primero los antecedentes concretos de nuestra política. Como primer punto importante, sabemos que todos los gobiernos transitorios ejercidos en nuestro país no pudieron resistir a ser partícipes de grandes escándalos de corrupción. Por poner algunos ejemplos, tenemos las millonarias coimas de mano de Vladimiro Montesino o el intercambio de favores visto a través de los mamanivideos, ¿no? Donde se ve a Kenji intercambiando votos, o el famoso baño de los $20,000 en el actual gobierno de Pedro Castillo. Y tal vez sin poder olvidar y mencionar a la investigación por corrupción de lavado de activos y presunta organización criminal a Keiko Fujimori. Bueno, basado en estos hechos y los muchos actos de corrupción, podemos intuir nuestra primera y principal característica para el futuro político de nuestro Perú. La corrupción, el eterno mal que aqueja nuestra política peruana, que a pesar de muchas promesas de los candidatos que nunca llegan a cumplir, colocan actualmente a nuestro país en el top 10 de países con mayor índice de corrupción en Latinoamérica. Y bueno, dada la coyuntura actual del presente gobierno y la crisis democrática que lo antecedió, podemos sacar nuestra segunda característica. Dada la coyuntura actual del presente gobierno y la crisis democrática que lo antecedió, rescatamos la lucha interminable de los partidos políticos en el Congreso, que hasta en algunas ocasiones ha podido llegar a los puños, insultos y una total falta de ética profesional. Esta es nuestra segunda característica, la lucha entre la izquierda y derecha. Dicho enfrentamiento siempre tendrá un espacio reservado dentro de la política peruana que en puntuales momentos tiene al Perú dividido en dos. Pues al momento de ejercer la democracia, en las elecciones ocurre lo inevitable. Representantes políticos con diferentes ideologías llegan al poder, causando ya lo mencionado. Tomando como referencia el tema entre entre izquierda y derecha en nuestra política peruana, hay algo que nunca va a cambiar con el pasar de los años relacionado a las fiestas electorales: la democracia como poder del pueblo sobre la política peruana, categorizada como tercera característica con respecto a la visión realista del futuro de la política peruana, ya que sin democracia no puede haber política. Bueno, yo voy a comenzar con la visión a futuro del Perú en el ámbito económico. En la última década, el Perú destacó como una de las economías de más rápido crecimiento en la región. Las recientes novedades de la economía internacional, y esto sumaría un gran efecto en desglobalización y ralentización de la economía, y una disrupción tecnológica radical. La diversificación productiva y explotadora sigue estando fuera de la agenda. Para agravar la situación se sigue un planeamiento estratégico nacional, integrador de las políticas públicas. Para construir la visión de un país, analizar y establecer escenarios, definir unas estrategias y proponer un gran marco integrador para todas las otras políticas. Este modelo de crecimiento económico ha cambiado un golpe lento contra el sistema capitalista global y el capitalismo autoritario chino, al fortalecer las acciones de coordinación para un mundo sostenible. Y por conclusión, podemos decir que para la comprensión de una perspectiva del futuro del Perú es necesario la comprensión de nuestro pasado, donde se puede notar un círculo dinámico en el cual todo lo que hemos hecho se repite. Por ende, nosotros debemos reflexionar sobre el pasado para tener una mejora en nuestro futuro.